Bueno, trajimos a dos muchachos jóvenes y lindos, para que hablen de algo y para que puedan debatir con ustedes. Nacho Sabatella, el compañero Nacho Sabatella, el compañero Charlie Rego, así que los invito a que se sienten uno de cada lado. Bueno, nada, buenas noches, primero. En realidad después de la película no sé si hay mucho más para decir, pero porque abarcó casi todos los aspectos vinculados a la idea de lo que es, en términos genéricos, la cuestión de la matriz energética, que no es solamente ni una cuestión economicista, ni tampoco una cuestión estrictamente técnica en cuanto a el diseño de qué energía vamos a usar para alimentar nuestros instrumentos, nuestros equipos, nuestros vehículos. Y la cuestión del petróleo y en particular, bueno, lo que fue YPF, cuando se trata el tema de lo que es petróleo, todo el mundo en el inconsciente lo primero que piensa es en el auto, en la nafta, ¿no? En el gasoil, y en realidad la cuestión es amplia en el sentido de la discusión sí profunda, y después supongo por ahí podemos charlar un poco más del sentido de una matriz energética y qué lugar ocupa el petróleo en una matriz energética, y comprender la idea de la matriz energética como, en principio, para hacerlo simple y cortito, como para entenderlo. En la antigüedad los antiguos, por ejemplo, valoraban para su matriz energética, en esta concepción de la economía, entre otras cosas, todos aquellos elementos que los satisfacían en su idea de progreso, para trasladarlo a la actualidad nuestra. Sus recursos estratégicos, que integraban lo que hoy para nosotros hoy es la matriz energética en particular, eran, no sé, el hierro, las piedras preciosas, el oro. Y dentro de esa matriz estaban sus rutas comerciales, por ejemplo. Entonces, había grandes peleas por eso. A medida que avanza la humanidad, la tecnología empieza a generar bichos muy bonitos que vemos por todos lados, que tienen que ver con la tecnología, y todo eso necesita una demanda de energía que los alimente. Entonces van cambiando los paradigmas. Entonces la discusión de la matriz energética en la actualidad, para nuestro modo de mundo, digamos, incluye la otra discusión, que es la de los recursos energéticos en particular, y lo que son en general los recursos estratégicos, que ya es más amplio para hablar de lo que es matriz energética. Después de ver la película, en realidad hay muchos conceptos que van vinculados a la idea de, por ahí, la metáfora del cambio de época, ¿no? Con la última metáfora que hacía en la película, que tiene que ver con el cambio de era, digo, la muerte de una etapa para el nacimiento de otra. Tiene que ver con las circunstancias que a nivel mundial se atraviesan, por un lado, en particular acerca de lo que es el petróleo. Digo, la matriz energética mundial aproximadamente en el 80% se basa en petróleo y gas, digo, todo lo que es fósiles. La palabra que usaron en la película, que era la petrodependencia, es bastante gráfica. Y lo importante de empezar a verificar algunas circunstancias que se van dando, bueno, podemos, por ahí yo me estoy delirando un poco más de la idea de la charla, porque a partir de la película no empieza a pensar otras cosas también y a debatirse. Cómo todo este paradigma empieza a generar resistencias o empieza a generar movimientos de pensamiento, en algunos lados simplemente de pensamiento, que no es poca cosa, en distintas partes de América en particular. Nosotros tenemos en Argentina varios movimientos, con la cuestión del Famatina, por ejemplo, hablando de recursos estratégicos, y el impacto que eso genera en las comunidades. En cuanto en particular a lo de YPF, para tirar varias cosas juntas y después iremos charlando, la importancia de una empresa de esa envergadura en un modelo energético en el cual su basamento está dado por lo que es combustibles fósiles, tiene que ver con lo que decíamos antes, con algo más que hablar de nafta, gasoil, súper común. Tiene que ver con la idea de cómo esa empresa, en la idea de la vieja YPF, ¿no?, manejada por el Estado,
influye, y un poco lo mostraba la película, en el desarrollo de nuevas tecnologías de energía. Digo, YPF sirvió para crear las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. YPF, bueno, con gas del Estado obviamente, reutilizaba sus recursos para generar nuevas redes de gas domiciliario, generaba lazos de comunicación a través de rutas, todo lo que es comunicaciones. Y esa es la discusión de para qué sirve la matriz energética. En cuanto a la idea de desarrollo, de progreso, y la discusión de estos tiempos es entender qué significa desarrollo y qué significa progreso, que no es la misma idea que en 1927 de lo que implicaba el desarrollo o el progreso para esa sociedad, que no es la misma sociedad que la de hoy, en función de un montón de otros paradigmas, que tiene que ver con cambios de paradigmas culturales, que tiene que ver con cambios de paradigmas de construcción de saberes, y que tiene que ver fundamentalmente con la idea de cómo se para al hombre con relación a su propio mundo, digo, cómo se entiende con relación a la naturaleza, y que tiene que ver con una manifestación, por otro lado, si se puede decir, jurídica política, del lado de los abogados. Podemos decir que el paradigma de ciudadano se cambió al de consumidor-usuario, por ejemplo. Eso marca un montón de cuestiones emparentado en toda esta cuestión de el porqué de las matrices energéticas, en particular con relación al desarrollo y al progreso, y el porqué de los recursos naturales y los recursos estratégicos fundamentalmente. No sé, dije un montón de cosas largas y tiro para todos lados, como dice un amigo, así que no sé si querés agregarle más tiro. Sí, más tiro. Buenas noches, ¿qué tal? Me hago una breve presentación. Me llamo Ignacio Sabatella, soy licenciado en Ciencia Política de la UBA, tengo una beca de CONICET, con la cual finalicé mi maestría el año pasado, en la cual estudié la privatización de YPF hasta entre los años 89 y 2001, y ahora estoy desarrollando mi tesis doctoral que arranca en el año 2002 hasta el presente. Así que a mí me gustaría arrancar por algunas cosas que la película obviamente no muestra, porque en muchos sentidos quedó desactualizada. Como todos sabemos, hace un mes y medio nada más se sancionó una ley de soberanía hidrocarburífera que, entre otras medidas, estableció la expropiación del 51% de la empresa YPF, que pasa a ser controlado por el Estado, que ese 51% pasa a dividirse entre el Estado Nacional y las provincias. Y bueno, tomando las palabras de Víctor Bravo, uno de los protagonistas de la película, en buena parte se cumplió su deseo. Se acaba de establecer el fin del paradigma privatista, se abre un nuevo paradigma con una empresa que apunta a ser federal, porque las provincias productoras de petróleo van a estar incluidas en el directorio. Justamente esta semana se estableció un nuevo directorio que está encabezado por Miguel Galucho, está encabezado también por Axel Kicillof, Eduardo Basualdo, Héctor Valle, reconocidos economistas heterodoxos, justamente contrarios a toda esta perspectiva de los 90 que llevaron a la privatización de YPF y a la desregulación del mercado de hidrocarburos, que, como bien se decía en la película, gozaron de numerosos privilegios durante muchísimos años, 20 años ni más ni menos. Uno de ellos, que también se finalizó el año pasado, que era la libre disponibilidad de divisas, que tenían hasta el 70% de las divisas que obtenían por exportaciones a los mercados internacionales, las petroleras. El año pasado, en octubre, se estableció el fin de ese privilegio, con lo cual las petroleras y también las mineras deben liquidar sus divisas en el mercado cambiario local. Al mismo tiempo, la nueva ley que sancionó el 3 de mayo establece la declaración de interés público nacional del autoabastecimiento petrolero y el conjunto de la actividad petrolera, con lo cual estaríamos ante la inminente finalización de la libre disponibilidad de los recursos de la cual gozaban las petroleras, y también la libre disposición de precios, que en muchos casos durante estos últimos 10 años hubo algunas tibias o
como que ustedes quieran ver las regulaciones por parte del Estado en ir fijando los márgenes de precio, además del establecimiento de retenciones, que esto fue una política novedosa con respecto a los 90 y que generó numerosos conflictos con las petroleras, a pesar de que se continúa la gestión privada durante muchísimos años, las retenciones móviles, esas que no se pudieran aplicar al sector rural, sí pudieron aplicarse al sector petrolero, con numerosos roces, numerosos conflictos que trajo entre Estado y sector privado, que en buena parte llevó a este escenario que terminó por explotar a principios de este año. Las petroleras se dedicaron a especular con el petróleo argentino. Si en los 90 se dedicaron a extraer para exportar, en la década del 2000 se dedicaron a no extraer y a desabastecer el mercado argentino. Esto está muy claro en la política que llevó adelante la empresa Repsol. Hoy en día, cuando se empiezan incluso a desclasificar documentos confidenciales de la propia Repsol, ellos mismos estimaban que dentro de unos años los precios internos se iban a ajustar a los precios internacionales. Entonces ellos mismos tenían una política especulativa de no extraer hasta tanto los precios internos no se ajustasen a los precios internacionales, que como bien se dice en la película y como bien sabemos todos, los precios internacionales no representan ningún tipo de costo real. Los precios internacionales están manejados por los mercados especulativos, mercados capitales financieros. No tienen nada que ver con los costos reales del país. Con lo cual, esta política de desabastecimiento, que sobre todo produjo Repsol, llevó a que el año pasado hubiese un rojo muy importante en la balanza comercial del sector energético, que dio negativa en $3.000 millones, ni más ni menos. Y esto era, por supuesto, uno de los pilares de este modelo económico, que es el superávit comercial, que se empezaba a verse deteriorado con el déficit energético. Al mismo tiempo, no solo se trata de una cuestión monetaria, sino que nos estamos convirtiendo en un país importador de recursos fósiles cuando nosotros tenemos nuestros propios recursos fósiles. Es decir, la gestión privada encabezada por Repsol, porque a pesar de todo YPF sigue siendo la empresa más importante del mercado de hidrocarburos argentino, acompañada por otras empresas como se nombró mucho la Pan American Energy, también la Total, también Petrobras y muchas otras empresas. Pero sobre todo la actitud de Repsol había sido esta actitud especulativa, en la cual seguía teniendo jugosas ganancias que giraba al exterior, donde, como bien se dijo en la película, tuvo mucho que ver la participación del grupo Eskenazi, el grupo Petersen, que encabeza la familia Eskenazi, que a partir de su ingreso en el 2008 favoreció la política que venía llevando a cabo Repsol, que era la de girar todas sus ganancias al exterior, tanto a su casa matriz como a otras partes del mundo, el norte de África, Brasil, Venezuela. Y esto fue evidentemente corregido, fue subsanado y fue totalmente modificado con esta nueva política que se establece a partir de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Por ahora dejo acá, así podemos charlar. Habría muchísimas cosas más para agregar quizás, pero sería bueno poder hacer circular la palabra. Muy bien, avanzamos. ¿Quieren hablar? Sí, mejor porque si no se escucha. Yo quería hacer una pregunta, disculpame, me olvidé tu nombre. Ignacio, disculpa. Vos hiciste todo un despliegue, digamos, respecto del papel de Repsol, del comportamiento. A mí me parece que, supongo que dentro de tu tesis y lo que estás investigando, debe aparecer blanco sobre negro el papel del Estado en estos años. Y me imagino que es un papel para destacar en cuanto a la casi nulidad de reglas por parte del Estado.
Es decir, no solamente de cumplir probablemente las que tuviera que cumplir para el marco que le habrán fijado, con todas las ventajas para las empresas en los 90, pero sobre todo me parece la falta de un Estado o la presencia justamente a favor de las empresas, haciendo que, por ejemplo, se llevaran del país utilidades como en ningún lugar, creo que en pocos lugares del mundo pueden hacer lo que hicieron acá. Entonces me gustaría saber, en lo que vos estás estudiando, lo que estás armando como tesis, qué papel le adjudicás al Estado en el periodo, sobre todo en los últimos años, en este vaciamiento que ha habido del petróleo argentino, ¿no? No, a mí me pareció como interesante que la verdad no sé en qué están ahora la gente de la UTD, Pepino Fernández, pero me pareció como esto de ser YPFianos y que digamos, tener haber estado constituidos como trabajadores de YPF, y con eso uno podría pensar que tenían como una cabeza, bueno, industrialista, y donde la preocupación quizás ambiental no estaba tan clara, y ese movimiento que ahora han hecho donde lo ambiental aparece como un tema, digo, no sé si alguno tendrá como más información o si ha hablado con Pepino últimamente, pero cómo concilian ser YPFianos con esta nueva mirada o este nuevo paradigma en realidad de desarrollo que contempla lo ambiental en un lugar importante. ¿Se entendió? Sí, lo están procesando por ambientalistas. Supongamos que estamos 20 años adelante. ¿Cómo puede llegar a ser, esto en serio, la matriz energética, quizá del mundo, no solamente de Argentina? Porque si nosotros, justamente porque YPF y otras compañías no sacaron tanto petróleo, a lo mejor tenemos un poquito más, ya que no lo sacaron, lo vamos a poder sacar más adelante, pero tarde o temprano nos va a tocar, va a venir el degüello parejito. ¿Cómo puede componerse esa matriz energética? Porque hemos visto que la energía eólica es muy importante, pero no alcanza. No hay viento en todos lados, ni tanto como para hacer parques eólicos en toda la Argentina. El tema de la producción de combustibles originados en los recursos renovables, procesamiento de aceites, termina produciendo la falta de tierras para producir alimentos, termina dando como resultante. Entonces, la energía solar todavía no está suficientemente desarrollada como para que sea económica. ¿Cómo lo ve? Y yo quiero hacer alguna pregunta también. Lo de Genasi, digo que compró sin plata, ¿no? Siempre se dijo, supongo que es verdad, que no puso un solo peso, que compró con futuros dividendos. Me hubieran ofrecido a mí, yo realmente lo hubiera comprado en ese momento también. Sí, seguro, lo poníamos en el acento. Escuchó. Y bueno, entonces, digo, pero todo esto, como no lo pudo pagar, aparentemente lo de Genasi retornó a quien se lo había comprado. O sea, aparentemente Repsol nuevamente agarró parte de lo de Genasi. Y tengo entendido que Repsol ahora sigue teniendo un 12%, creo, que tiene un 12%. Y como se habló de un 51% de la nacionalización, digamos, ¿no?, de la empresa, el otro 49% sigue siendo privado. O sea que no es lo que decía la película, estamos hablando que hablaba de una empresa 100% estatal, ¿no? 100%, digo, de recursos nuestros, sino que hay un 49% que sigue siendo sigue estando sin ser nuestro. Repsol sigue integrando aparentemente esta historia. Eso porque aparte yo tengo entendido que se están buscando capitales, porque es muy jorobado, digo, invertir en un proceso de esto, no lo hace cualquiera, ¿no? Esos capitales que se están buscando, ¿qué clase de capitales están buscando? ¿Empresas privadas para que capitalicen YPF, para que puedan hacer eso? Digo, ¿vamos a tener toda una mascarada para después volver a privatizar todo? ¿Cómo es la historia? Porque yo la verdad que todavía no la comprendo demasiado. Tengo esas dudas, quiero saber esas dudas, digo, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se hizo. Creo que es poco igual, pero digo, estoy más radical para eso todavía. Pero digo, ¿en qué queda todo eso? Yo soy una ciudadana común,
soy una ciudadana común que ha pasado todas las vicisitudes con mis casi 75 años. Entonces, quería redondear la pregunta que hizo acá el señor, en esta cuestión de qué futuro tiene el país respecto de los contratos, porque según la película dice de la coherencia que ha tenido Pino Solanas con todo su cine, y me parece que en el aspecto del petróleo es muy fuerte su coherencia, aquellos supuestos contratos que se hicieron con empresas y que van a durar, no sé, hasta el año 2030, 2040, cómo se anulan esos contratos. Y esta cuestión que mencionó el señor, yo la he leído en América 21, la revista venezolana que dirige Bilbao, y justamente está puntualizando qué va a pasar con este porcentaje que no maneja el Estado y que el mismo gobierno que tenemos en este momento está buscando, entre otras empresas. Yo tengo familiares en Neuquén y he vivido los pozos, y los comentarios es cómo vamos a vender el petróleo adentro, que nos pagan el 30% menos si lo vendemos fuera, y por eso la provincia se funde, la electricidad que se produce, en lugar de obtenerla en la provincia, la mandan al país, y he visto los diques enormes que hay. Entonces, provincias que son muy ricas viven mal, la mayoría de la gente, porque en realidad esa riqueza no llega a la gente. Entonces, hay dos inquietudes. Esto que dice una revista que es latinoamericana y que yo supongo no miente, más la situación de cada provincia, cómo queda con su riqueza.